sea, es muy fácil realmente posicionarse ahora y sacar esa dedicatoria del premio a Trump. Yo lo pensaba como, claro, como si tú sacaras de un cuerpo, o sea, de un contexto, un elemento y lo miraras en el laboratorio y dijeras, pues como Trump es, qué sé yo, un autoritario, un imperialista, lo que sea, como le quieras decir, y ella le dedicó ese premio, entonces ya eso descalifica toda la labor de María Corina. Es muy fácil hacer eso cuando tú no estás realmente metido en la posición y ahora todo el mundo, claro, hay esta cosa del antiimperialismo en Latinoamérica, porque el antiimperialismo, del imperialismo de Estados Unidos es algo que define mucho la identidad mayoritariamente de izquierda de Latinoamérica, claro, saltas ahora que están los barcos, que obviamente están haciendo cosas que no, son también muy reprochables, como de pronto dispararle unos botes sin saber quiénes son, matando gente, obviamente eso también hay que mencionarlo, pero efectivamente esta es una situación a la que se llega porque los mecanismos que se tenían que haber implementado antes de eso, que eran que podían haber sido mecanismos primero multilaterales, o sea, no había que haber dejado eso en las manos de un país y mucho menos de un país que podía llegar a esta situación de escalamiento, digamos, de la amenaza, porque a mí me parece que eso de invasión también es como ponerle un tono de terror que justamente te permite, te impide hacer un análisis, digamos, ¿no? Pero eso sucede como consecuencia directa de que hubo una permisividad de los gobiernos de la región y de los organismos regionales frente a eso. Y bueno, definitivamente Brasil y Colombia tuvieron un rol, porque si bien al principio parecía que iban a mediar en un rol de hacer presión para entregar esas actas, muy pronto, cuando obviamente esas actas no se entregaron, porque si se entregaban las actas se demostraba el fraude, era obvio que Maduro no iba a entregar esas actas, lo que hicieron fue seguir pidiendo las actas y simplemente diluir esa situación. Entonces el hecho de que estemos hoy aquí tiene que ver también con la desatención de la comunidad, no ya solo la comunidad internacional, sino en particular la comunidad de la región, o sea, los países de Centroamérica, América Latina y el Caribe, que simplemente dejaron eso y por supuesto detrás de eso hay finalmente este marcado, le decimos doble rasero, pero yo creo que habría que encontrar un mejor nombre para eso, pero es evidentemente una especie de afinidad por este tipo de gobiernos que se dicen socialistas o socialistas del siglo XXI o progresistas o más o menos en ese racimo de denominaciones que se les permite cometer todo tipo de abusos contra sus propias poblaciones, incluidas torturas, crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado, o sea, muy comprobados por ejemplo, la misión de relatoría de hechos, o sea, están muy comprobados, pero todo eso se permite siempre y cuando eso permita seguir apostando a esta idea de una soberanía que termina no siendo una soberanía, sino una complicidad abierta con las dictaduras de la región, ¿no? Entonces, bueno, esa permisividad es la que ha conllevado a esta situación. Y a mí me parece realmente muy fuera de lugar y en algunos casos, sé que en algunos casos es por ignorancia, pero en muchos casos, en particular la maquinaria mediática de Maduro y del régimen cubano, que es protagonista en esto también, es muy cínico movilizar una maquinaria mediática para intentar endilgarle a María Corina una serie de calificativos que no corresponden para nada con su historial como fascista, genocida, etcétera, todos estos horrores que están diciendo en los últimos días a propósito del premio Nobel. Y es muy cínico movilizar esa maquinaria para decirle todo eso cuando la maquinaria que se tenía que haber movilizado en defensa de la democracia en Venezuela, que es la defensa de la democracia en esa región, optó simplemente por callar y ser cómplice de todo eso que estaba sucediendo en Venezuela, ¿no? Entonces, frente a eso, yo creo que centrarse en a quién a María Corina le haya dedicado el premio, simplemente me parece como la muestra de ese doble rasero y de ese cinismo que pone calificativos cuando, yo lo digo así muy sencillamente, como a nadie le importa hasta que Estados Unidos no aparece, ¿no? Entonces, mientras Estados Unidos no aparece, se puede matar impunemente y cuando Estados Unidos aparece, el antiimperialismo y la soberanía, ¿no?